Entonces aquí tenemos Romanos capítulo 6, 15 al 18. Vamos a dar lectura. Dice el versículo 15 que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si te sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces vamos a estar desglosando estos versículos que acabamos de leer. ¿Quién es tu Señor? Vamos a ver quién es tu Señor. Sabemos que en el estudio anterior estuvimos viendo nuestra posición como creyentes, pero también vimos lo que la práctica, y estamos aún en este tema, la práctica, ya que hemos muerto al pecado y ahora estamos vivos para con Dios en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver esta práctica, vamos a ver cuál es esa práctica que ahora vamos a vivir ya como creyentes. Entonces vamos a ver. Entonces, ¿quién es tu Señor? Vamos a ver, ¿quién es tu Señor? ¿A quién estás obedeciendo? Romanos 6, 15, 16, vamos a ver que necesitamos entender las consecuencias destructivas de vivir bajo la naturaleza de pecado como amo. Vamos a ver las consecuencias y necesitamos entender las consecuencias que es vivir bajo la autoridad, bajo el dominio de la naturaleza de pecado, como un amo, como alguien que gobierna nuestra vida, como alguien que manda en nuestra vida. Romanos 6:15a dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, Pablo está sacando lo que él dijo en el versículo anterior, que eso lo vimos en la clase pasada, el versículo 14 del capítulo 6, que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, esto es consecuente a lo que Pablo había dicho en el versículo anterior. Entonces dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, seguiremos pecando, seguiremos viviendo en el pecado, dominados por el pecado, ya que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces, ya que estamos bajo la gracia, ¿por qué no seguir pecando? Y muchas personas, la mayoría de la gente piensa que la gracia conduce a pecar. Personas piensan esto y tienen esta forma aberrante de pensar que la gracia, la bondad inmerecida de Dios los conduce a seguir viviendo en una vida de pecado. Pero eso no es lo que enseñan las escrituras, como lo vamos a seguir viendo hoy. Ellos piensan que la forma de guardarse de pecar es a través de normas y regulaciones. Estas personas son personas legalistas, personas que piensan que por normas y reglas, es que ellos van a vencer el pecado y se van a guardar de pecar, etc. Pero no es lo que enseña la escritura. Ahora, ¿es eso que la gracia conduce a pecar? No, vamos a ver que no es así. Romanos 6:15b dice: la respuesta de Pablo fue en ninguna manera. Esta es la respuesta del apóstol Pablo: en ninguna manera. Y esa es la respuesta que da Pablo acerca de la pregunta que él hizo: ¿seguiremos viviendo en pecado porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Pablo contesta: en ninguna manera. Y una palabra bien fuerte, es como que si Pablo estuviera diciendo nunca, nunca, jamás, jamás. Es simplemente contradictorio a lo que Dios quiere, es totalmente errado. No, no es así. Solo porque no estás bajo la ley no significa que eres libre de pecar. Pablo no enseñó que los cristianos debían pecar. Pablo nunca enseña que los cristianos podemos pecar. Lo sabemos lo podemos encontrar en sus epístolas, lo podemos encontrar en varias, pero también
pues siendo más genéricos y viendo el contexto de toda la Biblia no presenta al Hijo de Dios como practicante del pecado, del, sino del agradar a Dios, la santidad, etcétera. Así es la manera que Dios, en su soberana voluntad, en como Él inspiró las escrituras, presenta al cristiano. Hay versículos en la Biblia que dice: sé santo porque yo soy santo, y versículos en la Biblia como en Santiago que una fe muerta, que una fe sin obras es muerta, y tantos versículos. Por ejemplo, tenemos acá 1 Juan 3:9 que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces primero dice no puede pecar. Muchas personas pensarían que, es decir, que un cristiano no puede caer en pecado. Ciertamente eso no es lo que enseñan las escrituras. Lo que está enseñando acá es una práctica, lo mismo lo dice, que no practica el pecado, es decir, no hace una práctica de cometer pecados, no hace algo habitual, un estilo de vida. Y esa es la manera en que, como sale en las escrituras, no dice que no puede pecar. Un cristiano puede cometer un pecado, pero no aparece en las escrituras que va a vivir permanentemente viviendo en pecados, cometiendo pecados. Eso no aparece en las escrituras, eso no aparece en la Biblia. Dios corrige y disciplina a sus hijos. Entonces, ¿a quién vamos a creerlo? A las Obviamente vamos a creer lo que es bíblico. A las escrituras también, por ejemplo, tenemos primera Juan 5:18, dice lo mismo: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces luego conseguimos de nuevo que aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Quiénes son los que han nacido de Dios? Los hijos de Dios. No practican, no hacen algo habitual, practican, no es un estilo de vida el cometer pecado. Y claramente el mismo autor de la epístola, el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice que los cristianos parecen cristianos creyentes confesando sus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Cuando un cristiano confiesa sus pecados, es decir, un cristiano puede caer en pecado, un cristiano puede fallar, pero la Biblia no presenta a los cristianos viviendo de una forma eh, totalmente separada de Dios y pecar deliberadamente, pecar permanentemente, haciéndolo de un estilo de vida, porque claramente está muerto el pecado. Es una nueva criatura. Romanos 6:16a: ¿no sabéis que si te sometéis a alguien como esclavos, para obedecerles soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Entonces Pablo no simplemente él afirma algo y dice en ninguna manera, es decir, el cristiano no va a seguir pecando. El cristiano ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia, pero de todas maneras no va a seguir pecando. Y él dice en ninguna manera, ¿cierto? Él responde a la pregunta, pero él da una razón aquí: no sabéis que si te sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis. Aquí Pablo dio una segunda razón por la cual los cristianos no deberían pecar: sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Esta es la razón, que somos esclavos de aquellos que obedecemos. Y esto nos acuerda algo que el Señor Jesucristo dijo en, eso es algo que nos acuerda que el Señor Jesucristo dijo en Juan, que dijo que aquel que obedece al pecado, esclavo es del pecado. Eso lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 34, si no me equivoco. El Señor Jesucristo les dice a aquellos que habían creído en Él, que los que practican el pecado, los que hacen pecado, esclavo es del pecado. Entonces eso nos acuerda eso. Entonces si nosotros vivimos pecando, vamos a llegar a ser esclavos del pecado. Es decir, el pecado va a ser nuestro amo. Todas las personas sobre la tierra, tanto creyentes como incrédulos, son esclavos.
Sí, así es la manera que él presenta en todas las escrituras, todos son esclavos, ninguna persona está libre de manera, porque en muchas culturas y bueno, aquí en el mundo enseñan que las personas simplemente viven eh, su, eh, su vida supuestamente en libertad, pero todos son eh, personas esclavizadas, ya sea del pecado, ya sea del Señor en Dios, ya sean son libres o son esclavas o libres en el Señor, pero son esclavas del Señor, como vamos a ver acá. Las personas no salvas no tienen elección de quién será su amo. Ellos no tienen elección como el cristiano, ellos no tienen de, de obedecer, de preferir, de elegir a quién será su amo. Están atrapados en esclavitud a su naturaleza de pecado. Y esto nos lleva a pensar en lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 8:36, que dice, esto nos recuerda, ¿verdad?, a lo que el Señor Jesucristo dijo, que dice, así que si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Entonces, solamente el Hijo puede librar a una persona. El Señor Jesucristo es que puede librar a una persona. No la persona se puede librar a sí mismo. No es que las personas allá afuera no tienen la libertad de escoger al Señor Dios, al Señor Jesucristo, a Dios. Por eso es que estas personas no pueden venir al menos que el Señor las salve, al menos que el Señor la haga nacer de nuevo. Los cristianos pueden elegir de quién serán esclavos. Y esto es una verdad, y esto es una verdad crítica. Ellos pueden elegir de quién serán esclavos. Ellos han sido libres en el Señor, ellos tienen una posición, muertos al pecado, vivos para con Dios. Pero sí, ellos pueden escoger o vivir en el pecado para muerte, o vivir para Dios, para vida, para vivir una vida abundante. Como cristiano te conviertes en esclavo de aquel a quien te presentas. Y sabemos ya qué es presentar, lo vimos anteriormente en el estudio anterior, en la sesión anterior, que es parestemi en el griego, que traducido al español es presentar, pararse firme. Entonces, para ser firme es presentar, por ejemplo, como un soldado se para firme esperando órdenes. ¿Para qué? Para cumplirla, porque es soldado y él se cree un soldado y él sabe que es un soldado. En cualquier momento dado, eres ya sea un esclavo de Dios, lo que resulta en justicia, o un esclavo de la naturaleza de pecado, lo que resulta en muerte. Lo que resulta en muerte. En cualquier momento dado que usted presente sus miembros um, al pecado, a sus concupiscencias, a los malos deseos, y comienza a obedecer esos malos deseos, usted se hace un esclavo de el pecado. Pero si usted presenta sus miembros para obedecer a Dios, usted va a ser un esclavo de Dios, va a ser un siervo de Dios, doulos de Dios, y eso lo va a llevar a una vida abundante, una vida con, cosechar, como lo vamos a ver en Gálatas 7:8. No te engañéis, Dios no puede ser burlado. Y esto es una verdad muy grande. Dios no puede ser burlado. Podemos burlarnos de muchas personas, podemos engañar a muchas personas, pero Dios, nadie se burla de Él. Pues todos los que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Y aquí la palabra segará es cosechar. Entonces cualquiera que se dedica, esa es la palabra que siembra, debe ser una dedicación, cualquiera que se dedica a participar de las cosas de la carne, en la naturaleza del pecado, terminará en qué? En corrupción. No va a crecer en la gracia ni en el conocimiento de Jesucristo, ni va a vivir esa vida gozosa y con gozo inefable que es la vida piadosa. No va a disfrutar de eso, simplemente va a estar aislado y separado de esta vida abundante que Dios quiere en el creyente. Y pero si esta persona comienza a basarse en lo que es del Espíritu, esta persona va a ser la vida eterna como una calidad de vida, es decir, como una vida abundante.
El éxito o fracaso de tu vida cristiana depende de si te consideras o no muerto al pecado y vivo para Dios, y presentas tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, de esto depende la vida cristiana. Si presentas tus miembros, si obedeces al pecado, obedeces a Dios. Entonces, está claro como lo presentan las escrituras. Está claro aquí como el apóstol Pablo está presentando quién es tu Señor. Es lo que ¿quién es tu Señor hoy? ¿A quién estás obedeciendo? ¿A quién te estás presentando? ¿Te estás presentando al pecado? Pues terminarás en fracaso. Pero si te estás presentando a Dios, presentándote como lo vimos en la sesión anterior, considerándote muerto al pecado y vivo para Dios, que considerarse es contarse como un término matemático. 2 más 2 siempre da 2, y es lo mismo. Si te presentas a Dios es lo mismo, estás muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Ya Dios venció por ti, ya estás vivo para con Dios y puedes vivir esa vida abundante. Y esa verdad le pertenece a todos los creyentes que han nacido de nuevo. ¿Okay? Entonces Romanos 6:16b: ¿no sabéis que sois de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces sois esclavos de aquel a quien obedeces. Te conviertes en esclavo de aquel a quien te presentes, a quien te pares firme, a quien tú mismo te lleves voluntariamente a presentarte. Si tú deliberadamente decides vivir en el pecado, tú vas a terminar en muerte. Y puede ser, si no te arrepientes, Dios va a tener que llevarte en su presencia antes que, como le pasó al hombre allá en 1 Corintios capítulo 5. Su cuerpo fue entregado al diablo a fin de que él fuera salvo para el día del Señor, el día de la venida del Señor Jesucristo. Y eso es lo que le pasa a las personas que deliberadamente rechazan al señorío de Jesús, que rechazan su salvación y presentan sus miembros al pecado para muerte. Pero si se presentan a Dios como la posición que Dios le ha colocado en Cristo Jesús, esa identificación que podemos verlos en los estudios pasados, y lo vimos en estos versículos del capítulo 6. Esta identificación que ahora tenemos en Cristo Jesús. Los dos amos que se presentan aquí son paralelos a Gálatas 5, 16, 25. Son paralelos, se parecen y tienen se parecen a los que encontramos en Gálatas 5, 16, 25, en el cual la naturaleza de pecado y el Espíritu Santo guerrean por el control sobre ti. La naturaleza de pecado guerrean. Y esto está en una batalla. El Espíritu Santo quiere llevarte a la santidad, el pecado quiere hundirte más en pecado, más maldad. Dios en su palabra nos ha dado toda esta sabiduría, todo esto lo que sabemos. Todo esto está en la Escritura. Todo esto está en la Escritura. Es suficiente la Escritura entonces para nosotros crecer. Entonces no tenemos que buscar otras fuentes, solamente necesitamos la Escritura, ponernos a estudiar las Escrituras. Y vamos a leer ahora Gálatas capítulo 5, versículo 16-25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales te amonesto, como ya te lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces vemos aquel contraste, vemos aquella batalla que se presentan en la vida del nuevo creyente. Y eso comienza en el momento que la persona es nacida de nuevo, que la persona cree en el Señor Jesucristo. Esa persona, el Espíritu viene en él, y esa guerra, ese conflicto entre su naturaleza pecaminosa y entre el Espíritu Santo comienza desde que el Espíritu Santo viene a morar dentro de él, y comienza ese conflicto. Mateo 6:24 dice: sabemos que no podemos obedecer a dos señores. Si obedeceremos a uno, si amamos a uno, vamos a aborrecer al otro, y esto es algo que vemos en Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 6 versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Sabemos que aquí el Señor Jesucristo está tratando con las riquezas, pero podemos tomar esto y ponerlo a lo que estamos tratando aquí, en el contexto que estamos hablando acá. Si nosotros amamos a uno de estos señores, al pecado, o al Señor, a Dios, a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, si amamos a uno de estos dos, vamos a aborrecer a uno. Si nosotros abrazamos al pecado, estamos aborreciendo y rechazando al Señor. Si nosotros amamos al Señor, nosotros estamos rechazando, aborreciendo a el pecado, a la naturaleza pecaminosa. Entonces tengamos claro en cuenta, y bien en cuenta en esto. Tenemos que posicionarnos bien en la posición en la cual Dios nos ha colocado. Y yo creo y pienso que es mejor estar del lado del Señor, estar cerca del Señor, amar al Señor, aferrarnos al Señor y aborrecer al pecado, odiar el pecado. Si te presentas a la naturaleza del pecado que mora dentro, cosecharás sin excepción una cosecha de muerte. Cosecharás una cosecha de muerte. Eso es lo que produce el pecado, consecuencias horribles. Vamos a leer Romanos 6:21, dice: pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora te avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. El fin de ellas es muerte. Eso es lo que trae la consecuencia de presentarse al pecado, y ya lo vimos en Gálatas 6:8, que vimos que Dios no puede ser burlado. Cualquiera que siembra para la carne segará ¿qué? Corrupción. No segará cosas buenas, sino corrupción, cosas corruptas. Y bueno, si usted quiere cosas corruptas, bueno, es grave. Pues usted va a desear a la naturaleza del pecado. Pero si usted quiere seguir la santidad, conformarse a la imagen del Señor Jesucristo, te va a preferir esto. Pero si te presentas ante el Espíritu Santo que mora en ti, y esto es una verdad solamente en los creyentes, y el Espíritu Santo mora dentro de los creyentes, el resultado será justicia. El resultado terminará en justicia, buenas obras de justicia. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Y este es el fruto de las personas que viven presentándose al Señor. Ese es el fruto. Ahora vamos a leer Romanos 6:17-18. Vamos a leer lo que dice Romanos 6:17-18, que dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. La única forma de dejar de pecar es por fe. Aplicar las verdades enseñadas en este capítulo. Y es por fe, hermanos. No es por querer, por esfuerzos humanos, por poner tu voluntad en todo terreno, etcétera, en tantas cosas que
que pueden simplemente hacer que no crezcamos en gracia, que no hagamos las cosas bien, que no agrademos al Señor con nuestras vidas. Pero vamos a ver lo que realmente es bíblico, lo que realmente dice la Escritura. Romanos 6:17 dice lo siguiente: pero gracias a Dios, y vemos cómo empieza Pablo, pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pero vemos cómo Pablo comienza. Ellos obedecieron, los romanos habían obedecido la doctrina, pero Pablo comienza, pero gracias a Dios, un punto muy importante, pero gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es gracias a Dios que ellos habían sido librados del pecado. Es gracias a Dios que hoy yo puedo ser librado del pecado. Es gracias a Dios que puede ser usted libre del pecado. Es gracias a Dios lo que Cristo hizo en la cruz. No es gracias a nosotros, no es gracias a nuestros esfuerzos, no es gracias a lo que nosotros podamos hacer, sino que fue lo que Cristo hizo. Gracias a lo que el Señor ya hizo. Su muerte, su resurrección, eso lo que Él ganó por nosotros. Ahora, gracias a eso, nosotros podemos vivir esa vida abundante, podemos vivir obedeciéndolo, podemos crecer en la gracia, en conocimiento del Señor Jesucristo, podemos crecer en santidad, podemos conocerlo a Él, podemos estar en comunión con Él. Es gracias a Él, pero entonces es gracias a Dios. Por eso que Pablo, veo y yo creo que por eso es que Pablo comienza diciendo, pero gracias a Dios, pero gracias a Dios. Entonces es gracias a Dios que usted va a poder, si usted cree en el Señor, si es gracias al Señor que usted puede vivir esta vida abundante. Aunque los creyentes romanos habían sido esclavos de su naturaleza de pecado, y de hecho así ellos estaban viviendo antes de ser creyentes, y así como muchos de nosotros o yo mismo anteriormente estaba esclavizado en la naturaleza de pecado, estaba esclavizado, encadenado, simplemente no podía escapar. Ellos estaban de esa manera, pero Pablo dice, pero gracias a Dios. Ellos estaban totalmente esclavizados, ellos no podían escapar de la naturaleza del pecado, pero gracias a Dios, Dios obró en ellos, y Dios hizo esto, y Dios permitió que ellos obedecieran de corazón esta forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y de esa misma manera nosotros tenemos que ser entregados a esta forma de doctrina, a esta enseñanza que el Señor da por medio de Pablo. Tenemos que obedecerla. Entonces estaban comenzando a disfrutar de la libertad de vivir de acuerdo con estas verdades de identificación. Ellos estaban viviendo identificados con Cristo. Ellos estaban considerando muertos al pecado en Cristo Jesús, identificados con su muerte, identificados con su sepultura, identificados con su resurrección en una nueva vida, que ya no estaban esclavizados al pecado, que ya no eran deudores al pecado, que ya no eran esclavos del pecado, que ahora su Señor era el Señor Jesucristo, que ahora vivían para Dios, que ahora estaban viviendo para Él, porque estaban vivos en Cristo. Están vivos en Cristo, y esto es lo que produce la gracia. No produce pecado, sino que produce santificación. Romanos 6:18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Los creyentes romanos no solo deben haber entendido su libertad del pecado, sino que obviamente también contaron con ello por fe, porque Pablo dijo que ellos vinieron a ser siervos de la justicia. Entonces ellos fueron libertados, me gusta esa palabra aquí, libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia, porque ellos fueron libertados. Pero ¿quién fue el que los libró? El Señor. Sí, ellos habían creído, sí, ellos habían contado esto, pero fue el Señor que lo hizo. Si no fuera sido por el Señor, no podrían, no iban a poder. Yo nunca jamás puede una persona ser librado al menos que el Señor lo libre. El Señor Jesucristo lo dijo, que seremos librados en Romanos 8:36, que serían verdaderamente librados si el Hijo los libertare. Solamente si el Hijo los libertare serían verdaderamente libres. Y estos
romanos habían sido libres. Estos romanos habían entendido la libertad del pecado. Ellos habían contado con ellos por fe y ellos vinieron a ser siervos de la justicia. Y la palabra aquí, siervo de la justicia, no es simplemente un adjetivo, sino un verbo. Es algo que es una acción. Es algo de hacer, es algo de hacer el bien. Por ejemplo, vamos a leer en una traducción actual, la traducción de idioma actual, por ejemplo, Romanos 6:18, que dice: ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien, al servicio de Dios para hacer el bien. Entonces, justicia en las escrituras también aparece como algo de acción, hacer el bien. Entonces, aquí Pablo está diciendo que estos habían sido doulos, esclavos, que significa siervos en el griego, doulos, de la justicia, de la justicia. ¿Para qué? Para hacer el bien, para hacer el bien, no para hacer mal, sino para hacer bien. Ahora Romanos 6, 19, 23. Romanos 6, 19, 23, y vamos a darle lectura a estos versículos, que dice así: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, una razón, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la santificación hecha simple, una santificación hecha simple, y vamos a ver lo simple que como Dios presenta la santificación por medio del apóstol Pablo. No lo presenta de una forma que personas podrían pensar, de una forma pesada, de una forma muy de religiones pesadas, de extremos, extremistas, todas estas cuestiones. Entonces Romanos 6, 19, 20 hablamos de la santificación hecha simple. Es simple, es algo que no podemos entender, no es algo que tenemos que ser eruditos, sino es algo simple. Romanos 6, 19, antes de que fueras creyente presentabas con entusiasmo tu cuerpo físico a la naturaleza de pecado. Vamos a leer otra vez el versículo 19, lo que dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, que nombra esto así, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, anteriormente, cuando no éramos creyentes, cuando no eras creyente, tú presentabas tus miembros con entusiasmo y lo hacías sin vergüenza. Lo hacías con entusiasmo, lo hacías como una con emoción, con alegría, con delicia, te deleitabas en ellos, en presentarlo, en hacerlo. ¿Para qué? Para hacer más pecado, para aumentar más pecado. Ahora si de la misma manera presentas tus miembros al Señor, el resultado será santificación. Anteriormente, que producías que pura maldad, pecado, más pecado, más pecado. Pero si presentamos nuestros miembros al Señor, si estamos presentando al Señor nuestros miembros para servirlo a Él, para hacer el bien, el resultado será la santificación, el proceso de llegar a ser más parecido a Cristo en este mundo, en medio de esta zona, esta oscuridad, que en medio de todas estas partes, ¿verdad?, que están llenas de maldad. Dios nos puede hacer conformes a la imagen de su Hijo. Y este es su propósito. Podemos leer Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer un momento. Romanos capítulo 8, versículo
28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que conforme a su propósito son llamados. Luego dice en otro versículo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Este es el propósito de Dios para su vida, para la vida suya, hacerlo conforme a la imagen de su Hijo. El propósito para su vida como creyente no es hacerlo rico, no es que usted tenga una buena casa, no es que usted tenga el mejor trabajo, sea la persona más destacada en el mundo. El propósito mayor en toda su vida es Dios llevarlo a ser conforme a la imagen de su Hijo. De su Hijo. Y qué maravilloso es esto, es que llegar a ser como Cristo, porque cuando entendemos realmente quién es Cristo, su gloria, su majestad, nosotros vamos a entender verdaderamente, wow, llegar a ser semejante a Él, quien es el resplandor de la gloria de Dios, sustancia, la sustancia misma, la imagen misma del Dios invisible, que dice la Escritura que seremos semejantes a Él porque le veremos tal y cual y como Él es. Pero aquí en el presente, aquí donde estamos vivos, podemos llegar a parecernos con Él, parecernos a Él, podemos llegar a actuar como Él, podemos llegar a ser como Cristo en medio de este mundo. Cuando las personas nos vean a Cristo, vean a una persona diferente a todas estas personas en el mundo. Y esto solamente lo hace el Señor. ¿Y mediante qué? Mediante esto lo que está aquí escrito. Que ya estamos muertos al pecado, que estamos vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que ahora nos consideremos, ahora nos contemos esto por fe y vivamos conforme a lo que está escrito. Porque lo que el Señor ha inspirado es tan hermoso que podemos vivirlo, podemos vivir esto, lo que está escrito. Romanos 6, 19 lo que Pablo dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Pablo dice esto: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Nosotros como humanos, seres humanos, somos débiles, a veces somos limitados, a veces no entendemos mucho, pero y podemos llegar a torcer, podemos llegar, como vamos a ver, tendemos a complicar la vida cristiana. Muchos llegamos a tender a complicar la vida cristiana, pero Pablo quería hacer que esta verdad se entendiera tan fácil como fuera posible. Llegamos a complicar la vida cristiana, haciéndola de pura y religiosidad, que rituales y tantas cosas, incluso libertinaje, y extremos y extremos y extremos, de los cuales no conduce para nada, por nuestra humana debilidad. No conducen a hacernos santos, no conduce, y es peligroso, hermanos, esto, es tan peligroso esto, y debemos tener cuidado, hermanos. Hermanos, pero Pablo lo presenta de una manera sencilla, una manera fácil de comprender. Se lo presenta a los romanos y vamos a ver esto, pero vamos primero a leer 2 Corintios 11:3, porque es muy importante saber esto, porque se puede llegar a pensar de otra manera lo que es la santificación. Podemos pensar de otra manera, y hay personas, hay falsos profetas, hay personas que predican cosas malas, hay personas que están predicando lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá, que van en contra de esto. El apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribió acá, siendo inspirado del Espíritu Santo, le comunicó esto a los romanos de parte de Dios. Y entonces, si hay otra enseñanza diferente a lo que el pastor Pablo está acá, no debemos conformarnos a ello, como lo dice acá el apóstol Pablo. Entonces leamos: pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad fidelidad a Cristo. Entonces,
Cuando recibimos una falsa doctrina, cuando escuchamos eso que no se conforma a las escrituras, que simplemente es legalismo y pesos y todas estas cuestiones y extremos y aún libertinaje, ¿qué nosotros debemos hacer? Simplemente evitarlo, no escucharlo, porque podemos caer como cayó Eva, por la astucia. Satanás está por allí, Satanás está engañando, poniendo informaciones engañosas, informaciones malas, informaciones que nos pueden llevar a no ser fructíferos en nuestra vida, en nuestro caminar, por nuestra humana debilidad, porque somos débiles, hermanos. Pero hagamos caso a lo que dice el Señor. Si el Señor dice acá, lo pone de una manera fácil por medio del apóstol Pablo, obedezcamos lo que el Señor dice. Entonces, Romanos 6:19b dice que así como para iniquidad. Entonces Pablo dice que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros, sabemos que los miembros son las extremidades de los cuerpos, el cuerpo mismo, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. A la inmundicia y a la iniquidad. Antes nosotros presentábamos nuestros miembros ¿para qué? Para hacer el mal, para la inmundicia, para la maldad, para pecar, para hacer todas las cosas malas que nos placían, todas las cosas que venían de la naturaleza de pecado, todas esas cosas nosotros las hacíamos sin vergüenza, con ánimo, nos deleitábamos en ello. Antes de que fueras salvo, ibas presentando las partes de tu cuerpo, manos, ojos, pies, mente, etcétera, y todos los miembros de tu cuerpo que tú querías, los presentabas a la naturaleza de pecado para cometer actos de pecado. Mentir, robar, codiciar a la mujer de su propio, codiciar a todas esas cosas, codiciar ganancias deshonestas, codiciar ganancias de la ganancia de tu propio, todas esas cosas, presentaba todo eso que Dios considera pecado, tú lo haces sin vergüenza. Y Dios estaba allí viéndote, y tú estabas presentando allí tus miembros, tus extremidades, tu cuerpo, lo cual Dios te dio, lo estabas haciendo. Y esto resultó en más y más maldad en tu vida. No es que iba disminuyendo, sino que iba aumentando cada vez más. A medida que un ser humano crece, no es que la maldad disminuye, la maldad crece. Y si no se corrige, si no se de alguna manera Dios, por la gracia de Dios, no se ataja eso, la maldad llega siendo cada vez más y cada vez más por la naturaleza del pecado. Cada vez que se presenta los miembros al pecado, eso va a incrementar y incrementando. Pero ahora no, vamos a ver Romanos 6:19c, ahora estamos muertos al pecado y al pecado, entonces ¿qué debemos hacer? Así ahora, dice Pablo, así ahora, o sea, ahora en el presente, para santificación, ahora como antes se los presentaba, ahora para santificación presentad, antes los presentaba para inmundicia, pero ahora preséntalos para vuestros miembros para servir a la justicia, para hacer el bien, para la gloria de Dios. De la misma manera que solías presentar las partes de tu cuerpo a la naturaleza de pecado, preséntalas ahora a Dios, y crecerán para ser más y más como Cristo. Ahora preséntalos al Señor, preséntalos a Él. Antes lo presentaba ¿para qué? Lo presentabas para hacer maldades, lo presentabas para hacer iniquidades. Ahora preséntalo con entusiasmo, con confianza al Señor, aquel que te salvó, aquel que te dio la vida cuando no la merecías, aquel cuando te estabas muertos en delitos y pecados te dio vida, aquel que te abrió los ojos para que vieras el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo, aquel que te hizo entender lo que Cristo hizo en la cruz, el Señor. Preséntales a Él tus miembros, tu cuerpo. ¿Para qué? Para que no obedezcas más a la naturaleza del pecado, para que lo obedezcas a Él, para que andes en el Espíritu Santo, para que vivas para Él, para que lo glorifiques a Él, para que hagas las cosas para Él. Ahora hazlo para Él, vive para Él.
respira para Él. Tu vida depende de Él. Dime, ¿qué ganas con el pecado? Nada vas a ganar con la naturaleza del pecado. Vas a ganar más maldad, vas a ganar simplemente frustración. Ahora vive para Él, vive para su gloria. Dios no está tapando esto, no simplemente como alguien tacaño que simplemente da particularmente. No, Dios no tiene acepción de personas. Dios ama a sus hijos. Dios ama a sus hijos, a cada uno con un amor que es en Cristo Jesús. Dios ve a sus hijos y ve a Cristo en cada uno de ellos. Ve la justicia de Cristo y Dios los ama. Pero tengo que decir también que Dios es un Dios santo, un Padre que cuando ve a sus hijos que están presentando sus miembros, su cuerpo, la parte de su cuerpo, la naturaleza de pecado que está dentro de ellos, Dios disciplina, corrige, instruye, aún incluso puede hasta llegar a quitarle la vida, porque Él es Dios, Él da la vida, Él la quita. Él disciplina. Si Dios ama, Dios también disciplina, porque ama, Él también disciplina. Él no quiere que nosotros perezcamos con el mundo. Él no quiere que nosotros seamos la igual que el mundo. El Señor Jesucristo dijo de sus discípulos que ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Él no quiere que nosotros seamos engañados por Satanás. Por eso es que hay tantas advertencias acerca de los falsos profetas en las Escrituras. Él no quiere que nosotros, porque Él nos ama. Porque nos ama tanto, que se preocupa por nosotros. Si nosotros estamos aquí estudiando esto, es por su gracia. Porque Él nos ama. Porque Él se preocupa, porque Él es un Padre amoroso. Y Él quiere que nosotros miremos a Cristo, miremos lo que Cristo hizo por nosotros, miremos a su Hijo, que andemos en su Hijo, que vivamos en Cristo, que andemos en Cristo, que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, para que le glorifiquemos a Él. Aquel solo que por cual hemos sido salvos, aquel que nos dio la vida. Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando éramos esclavos del pecado, tiempo pasado, éramos esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia, acerca de hacer el bien. Cuando aún no eras salvo, eras totalmente eximido de hacer lo que era correcto. Eras totalmente eximido de hacer lo correcto. No tenías la obligación. Simplemente presentaba a tus miembros a hacer el mal. Dios no te importaba en absoluto. E incluso quiero también destacar acá que hay personas aún incluso en el mundo, y yo me considero una de las cuales yo también estaba, que pensaban que estaban con Dios y hablaban de Dios de una manera que ellos decían, bueno, yo estoy con Dios o Dios sí me importa, Dios es lo primero en mi vida, etcétera, pero luego simplemente lo dicen de boca para afuera. Pero luego cuando mira sus vidas, sus acciones y todas sus actitudes, Dios no está presente allí. Viven como quieran, viven como demonios, viven como diablos. Y no hay ese amor a Dios como ellos profesan. No hay esa preocupación por agradar a Dios, esa preocupación por obedecer sus mandamientos. No hay ninguna preocupación a Dios. Dicen que creen en Dios y entonces simplemente es una cosa. O están con Dios o no están con Dios. Una persona puede decir que está con Dios. Una cosa es lo que diga la persona, pero otra cosa es lo que sea cierto. Una cosa es que una persona diga estoy con Dios, Dios me importa. Pero luego cuando ve su vida, Dios no está allí. Un ejemplo,
Imagínense que una persona crea que mañana el río Guri, diga que él cree que el río Guri mañana o cualquier río se va a desbordar y va a caer un tsunami, una ciudad y va a inundar a toda su familia va a morir, etcétera, y muchas personas van a morir acerca de eso. Y la persona la ven tranquila, relajada, como si no hubiese pasar nada. ¿Qué va a decir uno? Que esa persona no cree eso, que esa persona no le importa, no le importa eso, y simplemente no lo cree. O alguien que diga que em, le gustan las fiestas y siempre que lo ves en su casa, siempre lo ves trabajando y nunca va a fiesta. Una persona que le gusta ir mucho a los ríos, que diga que va mucho a los ríos y no va a los ríos. Y así de la misma manera, una persona que diga que le importa a Dios pero en su vida nunca se ve, es una cosa es cierta, que no es mentira, es una mentira. Esa persona no le importa a Dios. Esa persona ni siquiera conoce a Dios, el Dios de la Biblia. Esa persona no conoce a Dios. Es un Dios, tal vez un Dios que se ha creado en su mente. No es el Dios vivo y verdadero. Y ese Dios es un Dios falso. Un Dios que él sí mismo se creó. Pero el Dios vivo y verdadero ha ignorado. El vivo y Dios y verdadero no le ha importado en absoluto. Entonces es una cosa que debemos tener bien claro. Romanos 6:21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergonzáis? Y fíjense lo que dice Pablo, de aquellas cosas que en el pasado tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergonzáis. Y Pablo le dice, te avergonzáis. Que sientes vergüenza, no dices te sientes felices. Sientes vergüenza porque el fin de ellas es muerte. Tu esclavitud a la naturaleza del pecado no te consiguió más que fracaso, vergüenza y muerte. Y aún si sigues viviendo en eso, aún si sigues presentando tu cuerpo, Dios no puede ser burlado. Si presentas tus miembros, tu cuerpo, vas a terminar en vergüenza, en fracaso, en dolor, en descaro, en tristeza. Vas a terminar de esa manera. Romanos 6:22a. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado a través de la obra de identificación con Cristo en su muerte y su resurrección, ha sido librado del antiguo amo malvado, la naturaleza del pecado. Cristo fue el que nos libró de esa condenación. Cristo fue el que nos libró de la naturaleza del pecado. Cristo es el que nos ha librado. No hemos sido nosotros, no han sido nuestros esfuerzos. Es Cristo que lo ha hecho, por lo que Cristo hizo en la cruz. Y por eso es que dice, a través de su muerte y su resurrección ha sido librado del antiguo amo, nuestro ese pecado. Y vimos anteriormente que Cristo destruyó, que es la palabra catargeo en el griego, que es despojar de poder quitar la actividad. Entonces el Señor Jesucristo le quitó la actividad, despojó del poder al pecado. Por lo tanto nosotros somos libres ahora en Cristo. Y hermanos, tengan en cuenta que el mundo, Satanás, falsas doctrinas, falsos profetas, aún incluso la naturaleza del pecado con sus estímulos pecaminosos que nos llevan a pecar, no quieren dejar vivir esta libertad en Cristo, vivir plenamente como muertos al pecado y vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que estemos firmes en esta libertad, como lo dice en Gálatas 5:1, que dice, estad pues firmes en la libertad con Cristo. Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estén firmes, hermanos. Estén firmes en esto. Firmes en la libertad de Cristo. Pero sabemos que esta libertad es para qué. Esta libertad es en Cristo para ser libres del pecado. Libres para hacer el bien. Libres para vivir para con Dios. Libres para tener comunión con el Señor. Para conocerle a Él.
para vivir para Él, para hacer todas las cosas para su gloria, para que todo lo en nuestra vida, en nuestros corazones sean para Él, todas nuestras manos, todo sea para el Señor que nos ha salvado y que nos ha dado eterna salvación en Cristo Jesús. Amén. Así. Entonces, Romanos 6, 22b dice, y hechos siervos de Dios. Entonces, en Cristo, cuando nos presentamos, somos hechos siervos de Dios, doulos de Dios como hijos de Dios. Somos hijos de Dios y creyentes en Jesucristo, creyendo en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios. Dios es tu nuevo amo y Señor. Sí, el Señor, Dios es nuestro Salvador y también es nuestro Señor. Nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Le pertenecemos a Él. Nuestra vida es de Él. Vivamos para Él. Antes vivíamos para qué? Para practicar el pecado, para andar en pecado, para vivir en pecado, para hacer todas las cosas para el pecado. Pero ahora vivamos para Él. Hemos sido comprados por precio. Le damos 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, pues porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorifica a Dios en tu vida, en tu cuerpo, en tus miembros. Que sea Dios glorificado, sea Dios exaltado por medio de esto. Sea Dios exaltado por medio de tu vida. Pero simplemente eso se va a conseguir cuando tú presentes tus miembros a Él, cuando tú vivas para Él. Romanos 6, 22c. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora tienes por fruto ¿qué? La santificación. Cuando somos, ahora que ya que somos siervos de Dios, tenemos por este fruto la santificación, ser santificados. Sabemos que el ser santificado a medida somos moldeados, llevados a la imagen del Señor Jesucristo. A medida que te presentes al Señor, comienzas a vivir justamente. A ver, sí, pensamos a vivir justamente porque el Señor, Dios es santo. Dios es un Dios justo, un Dios santo, un Dios bueno. Y todas las cosas que nos produzcan de Dios nos llevan a hacer el bien. Y de hecho, saca partido del poder de Dios sobre el pecado en tu vida. Porque aquí no estamos solos, hermanos. No estamos solos en esto. El Señor está con nosotros. El Espíritu Santo nos guía, nos va guiando, nos va llevando con Él, nos cuida, nos protege, nos redarguye. Él es quien nos anima, Él es quien nos lleva, ¿verdad? Su poder sobre nosotros. Como el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. No fue Él, fue Dios en Él. Es la gracia de Dios en Él, el Espíritu Santo que lo guió, quien lo ayudó, quien lo fortaleció para que Él fuera así, para que Él siguiera allí con Dios, para que Él siguiera viviendo esa vida piadosa, esa vida santa. Romanos 6, 22 leer la cita 6, como fin la vida eterna. Y entonces como fin el resultado santificación y también como fin la vida eterna. La vida eterna es tanto una cantidad de vida interminable, que de hecho es una vida interminable, es decir, estar siempre con el Señor en su presencia, como también una calidad de vida abundante. Ahora es una calidad también de vida abundante, una manera de vivir. Ahora en el gozo, en la santificación. Entonces Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios y verdadero, en conocimiento, de conocer al Señor, de conocerlo a Él. Esta es la vida eterna que presenta aquí el Señor Jesucristo. No simplemente es una vida interminable, sino es también estar con el Señor en comunión, vivir con Él. Esa vida eterna, experimentar eso
que vemos acá. Entonces vamos a una explicación aquí. Aunque cada creyente tiene la vida eterna como una posición permanente en este versículo, y esto es lo que está en la Biblia, y también lo vemos en la Biblia, el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Los que creen en el Señor Jesucristo tienen vida eterna. Todos los que creen en Jesús, los que le creen a Jesús, aquellos que han nacido de nuevo, esas personas tienen vida eterna. Pablo habló de nuestra vida eterna como la calidad de vida que el creyente disfruta como resultado de haber sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Pablo no se está refiriendo aquí a esta vida interminable, esta vida que ahora tenemos, sino ahora está viendo con los resultados, en el contexto, los resultados de haber sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora somos siervos de Dios y vivimos como los siervos de Dios y disfrutamos de esto en una vida eterna, en una calidad de vida, en algo, una vida abundante. La vida eterna no es meramente una vida infinita a poseer, es también una calidad de vida a experimentar. Es decir, es ahora, aquí en el presente. No es cuando muramos y entremos a la presencia de Dios, no es cuando venga, cuando el Señor venga y seamos arrebatados. No, comienza hoy, comienza a vivir hoy el Señor en nosotros, Cristo en nosotros, Dios con nosotros. Comenzamos a vivir con Él, comenzamos a conocerle, comenzamos a hacer su voluntad, comenzamos a ser guiados por Él, comenzamos a ser iluminados por el Espíritu Santo, comenzamos a crecer, comenzamos a llevar el ministerio para la gloria de su nombre, comenzamos a disfrutar, ser conformados en Cristo, comenzamos a experimentar todas estas cosas maravillosas que el Señor hace por nosotros en esta vida. Comenzamos a vivir en Cristo, simplemente puestos nuestros ojos en Cristo, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en cuales tanto hacemos tesoros en los cielos, como el Señor Jesucristo lo dijo. Vamos a tener recompensas un día por todas las cosas buenas que hagamos, y etcétera, hermanos. Tantas cosas maravillosas. La vida cristiana no es una vida... la vida cristiana no es la vida de cualquiera. La vida cristiana es la vida de los hijos de Dios. La vida de los hijos de Dios, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que Dios ha llamado, aquellos que Dios ha llamado verdaderamente. Estos son los hijos de Dios y estos pueden vivir esta vida abundante. Esta es la vida abundante que Cristo prometió. Puedes comenzar a vivir verdaderamente en este mismo momento. Tú que eres hijo de Dios, tú que has querido en Cristo, tú que has sentido el llamado de Dios, tú puedes vivir esta vida abundante. Juan 10:10, el Señor Jesucristo, ya lo leímos, el Señor Jesucristo prometió, ¿verdad?, que Él no vino como aquellos ladrones. Él vino para dar vida, y vida en abundancia, y yo lo estuve estudiando en otra traducción, y es vida plena, una vida en plenitud. No la vida desagradable y desastrosa que es la vida de este mundo, la vida que experimentan aquellas personas que no han nacido de nuevo, sino una vida plena que solamente se experimenta, solamente los creyentes. Es esa vida que solamente se experimenta en los creyentes, no es algo que experimenta en este mundo. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo se presenta al mismo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Él vive en esto. En Colosenses 3:4 él presenta, verá, puesto los ojos en Cristo, en buscar las cosas de arriba donde está Cristo, y todas estas cosas que debemos hacer, puesto los ojos en Cristo, viviendo para Cristo. También el apóstol Pablo le habla en 1 Timoteo 6:12 a Timoteo, diciendo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, es eso, hermano, es eso, hermanos, la vida eterna.
vivir para la vida eterna, vivir en la vida eterna. En 2 Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, esta vida eterna es la vida experimental, como lo vemos en el contexto completo del capítulo 6 de Romanos. Vemos que esta vida eterna no se refiere a la vida plena, a la vida infinita, a la vida que vamos a tener en Cristo para siempre en su presencia, sino se refiere a una vida plena, una vida que el Señor Jesucristo da a los creyentes para que vivan obedeciéndole, sirviéndole, vivan gozándose en los beneficios que se da en una vida piadosa, en una vida santa y todas estas cosas, porque la vida santa no es una vida desagradable, en una vida sometida como muchas personas piensan y como Satanás ha tratado de pensar a muchas personas legalistas, etcétera y etcétera. No, la vida santa es una bendición, la vida santa es un gozo, es estar con el Señor, es algo maravilloso, hermanos, es algo que nos lleva a hacer justicia, a ser iluminares en medio de este mundo cruel, en medio de este mundo perverso, ser diferentes, ser santos, ser como Cristo, ser como Cristo. Romanos 6:23. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas las vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué será para ti, la vida o la muerte? A menudo usamos Romanos 6:23 cuando compartimos el Evangelio, pero el contexto real se refiere a la cosecha que recibimos del amo a quien nos presentamos como creyentes. Recibimos la cosecha de quien nos presentamos, como ya sea al pecado, ya sea a esto. Entonces, el contexto de Romanos capítulo 6:23 no se refiere a que la paga del pecado es muerte en el sentido capital de lo que Dios le va a dar a aquellas personas en el contexto, claro, se va a dar cuenta de aquellas personas que desobedecen su ley. No, está hablando de creyentes, de personas que no se están contando, no se están considerando muertos al pecado y vivas para con Dios, no están viviendo aquella vida, no se están presentando sus miembros a Él. Entonces el fin será muerte, el fin será separación a Dios. Pero en otro sentido, vemos en la escritura que de hecho la paga del pecado es la muerte, y en Ezequiel dice que el alma que pecare esa morirá. Entonces en la Biblia sí enseña que el pecador, que la paga del pecado es muerte. Y eso lo podemos ver en un contexto, ya sea en la ley. Por ejemplo, una persona que busca la ley, ella merece muerte y la paga del pecado es la muerte. Pero en el contexto de Romanos capítulo 6, versículo 23, se está refiriendo específicamente a la vida abundante, aquella o el fracaso, la consecuencia y la vida eterna que Dios da por medio de vivir esa vida. En la vida cristiana, el resultado de presentarte en esclavitud a la naturaleza del pecado es una ruptura de la comunión con Dios. Simplemente el pecado no podemos abrazarlo, no podemos sentirnos satisfechos con el pecado, nos separa de Dios, nos separa del Señor, un tipo de muerte de la comunión, estamos muertos de la comunión con Dios cuando pecamos, cuando nos presentamos, cuando vivimos en pecado. Esto no significa que pierdes tu salvación, pero pierdes tu gozo, pierdes de experimentar con el Señor, y es horrible, hermanos. Y yo he experimentado aquello, yo he experimentado eso. Yo quiero, hermanos, no deseo lo mismo para ustedes. Yo deseo que ustedes vivan esta vida abundante, que ustedes experimenten esta vida abundante. ¿Y cómo lo van a lograr? Simplemente confiando, creyendo en el Señor. Cree en el Señor, así como el Señor nos coloca aquí ejemplo. Abraham cree en Él, esperanza contra esperanza. Cree en el Señor, cree en Él. Creamos en Él. Entonces, yo anteriormente, cuando vivía en mis días de creyente, nuevo creyente, yo pensaba que era por medio de mis esfuerzos que yo iba a llegar a vivir esta vida abundante,
que era por medio de mis oraciones, que era por medio de tantas cosas, ¿no? Y vivía mi vida frustrada y veía que no salía nada y que terminaba siempre en el pecado, terminaba fallando en el fracaso. Me pongo de ejemplo. Pero hasta que entendí esta verdad, entendí que fue Cristo que ya ganó mi salvación en la santificación, que no tan solo ganó mi justificación, sino que Él también ganó mi salvación, que Él murió por mí en la cruz, que murió por mí a Él pecado, a la naturaleza de pecado, y que yo he muerto juntamente con Él, y que, y que, y que fui identificado en su muerte y sepultura en su resurrección, en que vivo para Él, que ahora estoy vivo en Él. No es necesario que yo venza el pecado. Él ya venció por mí el pecado. Él destruyó Catargeo al pecado. Él lo despojó completamente. El pecado ya no tiene poder sobre mí. Y ahí fue cuando comprendí, ahora mi vida cambió, mi vida, mi comunión con Él. Mi comunión con Él, mi relación con Dios cambió. Ahora vivo más gozoso, ahora vivo agradecido a Dios por lo que Él ha hecho por mí y no dependo de mí, sino dependo de Él para vivir esta vida abundante. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 1:6. Entonces vivamos como en luz, vivamos a la luz de la verdad bíblica, vivamos en luz a esta verdad. Y no vivamos en las tinieblas, no vivamos en las tinieblas de este mundo, de Satanás. A la inversa, el resultado de presentarte ante Dios, basado en tu posición en Cristo, de estar muerto al pecado y vivo para Dios, es el regocijo tanto de vida eterna como abundante. Estás viviendo esta maravillosa vida eterna hoy, esta vida maravillosa eterna hoy. ¿La estás viviendo, hermano? ¿Estás viviendo esta vida eterna, hermano? ¿Estás viviendo esta vida abundante? ¿Estás conociendo al Señor? ¿Estás en comunión con el Señor? Como el Señor Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios y verdadero Jesucristo, que has enviado, lo que hemos visto y oído. Eso te anunciamos, veremos en 1 Juan 1, 3, 4. Para que también vuestro gozo, tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas te escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Estamos viviendo esta vida gozosa? Estamos viviendo esta vida gozosa, estamos viviendo conforme a esto, y si no lo estamos haciendo, podemos vivirlo, podemos hacerlo, porque hemos nacido de nuevo. Solamente en el Señor conseguimos el bien, solamente en el Señor hay vida eterna. Vivamos conforme a esta verdad, sepamos ya que estamos realmente muertos, identificados con Cristo, considerémonos así, presentemos nuestros miembros al Señor, y el Señor va a utilizar, el Señor va a obrar conforme a su verdad, así como lo hizo en mí, así lo hará en todo aquel que cree en Él, porque los que creen en Él no quedarán avergonzados. Ninguno de los que creen en el Señor quedarán avergonzados. Entonces ya vimos la santificación, una realidad presente, que es el segundo tiempo, que cuando comenzamos a ser purificados por nuestra vida, Dios comienza a purificar nuestras vidas. Sabemos que la santificación es el proceso donde somos paulatinamente llevados a ser santificados. Este es el proceso donde Dios nos salva, ¿verdad?, del poder del pecado. Dios nos está salvando del poder del pecado, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros, a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque Dios, nosotros somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Eso es 2 Corintios 2:15. Y entonces esta es la salvación práctica, basada en el caminar por fe mediante el poder del Espíritu Santo. Sé que no me parece, pero yo lo coloco mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces es por gracia que ganamos esto, es por gracia que Dios nos da esto, no es que lo ganamos, Dios nos lo da por gracia, y es por fe.
Es por fe la santificación. Y ahora es tu comunión, tu relación con Dios. Ahora para finalizar, quiero finalizar con unos salmos. Salmos 16:2 que dice, versículo 2: Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y él vemos como voluntariamente se presenta diciendo, oh alma mía, dijiste al Señor, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Luego en el Salmo 73:28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus maravillas, todas tus maravillas. Entonces, hermanos, solamente en Dios conseguimos el bien. Fuera de Él, ahí vamos a conseguir fracaso, derrota, destrucción, la ruina en nuestras vidas. Dios le bendiga.